Siguiente tema, hermanos. El título es La urgencia de entender que Cristo no es el Padre. Como es bien sabido, los judíos no reconocen a Cristo como Hijo de Dios, pero algunos, al decir que Cristo es el mismo que el Padre, o que son dos en uno o tres en uno, con esto, sin darse cuenta, tampoco están reconociendo al Hijo de Dios como Hijo, porque dicen que es el mismo que el Padre. Esto es no reconocer al Hijo como Hijo. Y si es así, entonces están igual que los judíos. Tienen el mismo velo que ellos, porque eso igual es no reconocer al Hijo como Hijo. Ambos tienen la misma ceguera. Los judíos tienen un velo que no los deja ver ni reconocer al Hijo de Dios como Hijo de Dios. Ellos están cegados, pero todos los que creen en la Trinidad igual están cegados porque dicen que son tres en uno. Repito, en esto igual no se reconoce al Hijo como Hijo, porque se dice que es el mismo que el Padre, porque son dos en uno o tres en uno. No se dan cuenta, pero eso es no reconocer al Hijo como Hijo. Y lo más grave es que esto los convierte en anticristos. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. En 1 de Juan capítulo 2 verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Desde el tiempo de Juan, ahí lo dice, ya era el último tiempo. Y como ustedes oyeron, dice ahí, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. En el presente de Juan ya habían comenzado a salir muchos anticristos. Y aquí podemos ver que el anticristo no es un solo ser. Aquí dice que son muchos. Así que dejemos de estar esperando a un anticristo. Y dejemos de creer que es el diablo o que es un monstruo. Aquí dice que son muchos anticristos y son personas que no creen en Cristo o que dicen sí creer pero están creyendo mal en Cristo. El verso 22 dice quiénes son esos anticristos. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo. Este es anticristo. ¿Quiénes? Los que niegan que hay un Padre y que hay un Hijo. Usted niega que hay un Padre y un Hijo y dice que son dos en uno o tres en uno. Esto lo convierte usted en un anticristo. Y esto lo dice la escritura en la que usted dice creer. Esto lo dice el Nuevo Testamento en el que usted dice creer. La palabra Cristo en griego significa ungir, lo mismo que Mesías en hebreo. Y el Padre no puede ser ungido por nadie, porque solo uno mayor puede ungir al menor. Y no hay nadie mayor a el Padre. Sin embargo, Cristo mismo dice en Juan capítulo 14, verso 28, que el Padre sí es mayor que Él. Y el Padre, siendo mayor, ungió al Hijo con el Espíritu Santo, como está en Hechos capítulo 10, verso 38. Yeshua de Nazaret sí es ungido por el Padre, sí es un Cristo o Mesías. Pero el Padre, no pudiendo ser ungido por nadie más, el Padre no puede ser Cristo ni Mesías. Siendo esto así, ¿usted cree que Yeshua es el Cristo ungido por el Padre?
¿O usted cree que Yeshua es el Padre que no puede ser ungido por nadie más? Dese cuenta de lo que está creyendo y de lo que le están enseñando. Cuando usted dice que Yeshua es el Padre, con esto usted está negando al Hijo. Y cuando usted dice que Yeshua es el Padre, con esto usted está negando que Yeshua sea el Cristo, porque el Padre no puede ser el Cristo ungido. Y esto lo convierte a usted en un anticristo. E incluso usted también niega a Cristo cuando usted dice que son 2 en 1 o 3 en 1, porque con esto dice que son uno donde no hay más, son uno donde no hay Cristo y donde no hay Hijo, porque dicen que es el mismo que el Padre, o que son 2 en 1 o 3 en 1. Sé que no se dan cuenta, pero con esto están negando al Hijo y están negando que Yeshua sea el Cristo, porque dicen que es el Padre o porque dicen que son 2 o 3 en 1. Por esto es urgente que entienda que Yeshua no es el Padre, que Yeshua es el Hijo y que Yeshua es el Cristo ungido por el Padre. Repito, así lo dice el Nuevo Testamento. Y si usted no lo cree así, entonces se evidencia que es mentira que usted crea en el Nuevo Testamento. Y se cumple. ¿Quién es el mentiroso? El que aun cuando sus escritos en los que dice creer le dicen que Yeshua es el Hijo y que Yeshua es el Cristo, pero aún diciéndole esto, los escritos en los que dice creer igual no lo cree. Y cree que Yeshua es el Padre, no el Hijo. Pero esto, en los escritos que dice creer, no lo dice. En ningún lado en la Biblia dice que Cristo sea el Padre. Y creyendo esto, no puede creer que Yeshua sea el Cristo ungido por el Padre, porque ya vimos que el Padre no puede ser ungido. Por todo esto, este es el mentiroso y se cumple. Y este también es el anticristo. Repito, por esto es urgente que deje de creer que Yeshua es el Padre, porque sólo así usted no estará negando que Yeshua es el Cristo y que es el Hijo, no el Padre. Y lo más importante, sólo así usted puede dejar de ser un anticristo. El verso 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene a el Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también a el Padre. ¿Usted confiesa al Hijo? ¿O usted dice que el Hijo es el Padre o que son 2 o 3 en 1? Si usted dice que el Hijo es el Padre o que son 2 en 1 o 3 en 1, con eso usted está negando al Hijo y con eso usted no tiene a el Padre y con eso usted es un mentiroso y es un anticristo. Y repito, no lo digo yo, no se ofenda conmigo. Así lo dicen sus escritos en los que usted dice creer. Así lo dice el Nuevo Testamento. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4, versos 1 y 2, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Dios. ¿Usted confiesa que Yeshua ha venido en carne? ¿O usted dice que quien vino en carne es el Padre, porque son 2 en 1 o 3 en 1? ¿Qué es lo que usted dice? Con decir que son 2 en 1 o 3 en 1,
con esto usted no está confesando que Yeshua vino en carne, porque con esto usted está diciendo que el que vino en carne fue el Padre, no Yeshua. El verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Repito, todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. El que dice que Yeshua es Dios Padre, que vino en carne, este tiene un espíritu que no es de Dios. Tiene un espíritu que es el espíritu del anticristo. Repito, se lo está diciendo la escritura en la que usted dice creer, no lo digo yo. Y los que dicen que Cristo es el Padre, porque Dios Padre es el que vino en carne, para decir esto usan el misterio de la piedad, que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. Pero ahí se evidencian ellos mismos, ante la escritura se evidencian, porque vea cómo dice ahí: este Dios fue justificado en el Espíritu. ¿Usted cree que Dios Padre tendría que ser justificado? Es obvio que no. Aquí no habla de Dios Padre. ¿Con quién tendría que ser justificado Dios Padre? En cambio, Dios Hijo sí fue justificado en el Espíritu ante el Padre. Y con lo que estamos viendo, dice que Dios fue manifestado en carne. Y Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, que ya leímos, dice que quien no confiesa que el que vino en carne fue Cristo, no el Padre, quien no confiesa esto es porque tiene un espíritu que no es de Dios, y es porque tiene un espíritu que es del anticristo. Esto nos dice claramente que de quien habla el misterio de la piedad es Dios Hijo, porque fue Dios Hijo quien fue justificado ante Dios Padre, y fue Dios Hijo el que vino en carne. Si en su iglesia o religión le están enseñando algo contrario a esto, tenga mucho cuidado, sálgase corriendo de ahí, porque ahí está el espíritu del anticristo. Tenga cuidado con aquellos que le enseñan que el misterio de la piedad dice que el Padre es el que vino en carne. No, no es así. Es Cristo, que es Dios Hijo, fue manifestado en carne. El que no confiesa y no enseña esto, la Biblia le dice que ese no tiene el espíritu que es de Dios, y que ese tiene el espíritu del anticristo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que muchos engañadores han salido por todo el mundo, que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien hace eso es el engañador y es el anticristo. Con decir que son 2 en 1 o 3 en 1, con creer en la Trinidad o en la unicidad, con eso están no confesando que Cristo es el que vino en carne. Con eso están diciendo que el que vino en carne es el Padre. Y la Biblia le dice que los que hacen eso son los engañadores, son los mentirosos, son los que tienen un espíritu que no es de Dios y son los que tienen el espíritu del anticristo. Abra los ojos, hermano, y vea el engaño en el que está. Que le abra los ojos lo que dice la Biblia, no lo que dice este video. Léalo usted mismo en su Biblia y no se deje engañar
por los pastores y por los judaizantes que están haciendo errar a las ovejas con la unicidad y con la Trinidad. Dios Hijo y Dios Padre son dos, son dualidad. Ya mostramos todo esto en el estudio anterior. Ahí vimos que Cristo mismo dice que son dos, cuando dice en Juan capítulo 8, versos 16 y 17, que su juicio es verdadero porque no es solo Él, sino que es Él y el Padre que le envió. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Cristo es muy claro ahí en decir que son dos, el Padre y Él. Son dualidad, no son Trinidad ni son unicidad. Repito, ya lo mostramos en el video anterior y repito, primera de Juan capítulo 4 verso 3, porque nos faltó una parte de ese texto donde hablando del espíritu del anticristo dice, el cual habéis oído que viene y que ahora, en el presente de Juan, ya estaba en el mundo. Así que otra vez, deje de estar esperando al anticristo si éste ya está en el mundo desde el tiempo de Juan. Mejor póngase a poner por obra los mandamientos de Dios, busque a Dios, ore, estudie toda la palabra de Dios, no solo el Nuevo Testamento. Solo así Dios le dará el entendimiento que hace falta, porque la Escritura es muy clara en decir quiénes son los anticristos y que están aquí desde hace aproximadamente 2000 años atrás. Si Dios no le da entendimiento, usted puede estar conviviendo con anticristos sin darse cuenta. Con todos aquellos que dicen que son 2 en 1 o 3 en 1 y con todos aquellos que dicen que el Hijo es el Padre, o los que dicen que Yahweh es Yahshua, o los que usan el misterio de la piedad para decir que Dios Padre vino en carne. Si Dios no le da entendimiento, usted puede estar entre estos anticristos sin saberlo. Sépalo, véalo y entiéndalo a tiempo, porque si esto lo entiende tarde, ya será tarde. Ya de nada le servirá si usted vivió su vida religiosa negando al Hijo, negando que Yeshua es el Cristo y no confesando que el que vino en carne fue Cristo, no el Padre. En Juan capítulo 1 versos 12 y 13 dice que hay unos que son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Y primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo, estos son nacidos de Dios. ¿Usted cree que Yeshua es el Cristo ungido del Padre o usted cree que Yeshua es el Padre? Porque ya vimos que el Padre no puede ser ungido, el Padre no puede ser Cristo. Y solo los que creen que Yeshua es el Cristo, Yeshua, no el Padre, estos son los que son nacidos de Dios. Solo los que creen que Yeshua es el Cristo ungido, estos son los que son engendrados por Dios. Y todos los que no creen que Yeshua sea el Cristo ungido del Padre y no el Padre, los que no crean esto no son nacidos de Dios. Los que creen que Yeshua es el Padre o que son 2 en 1 o 3 en 1, estos no son nacidos de Dios. Analice esto que le dice la Biblia. Analice esto que le dice el Nuevo Testamento en el que usted dice creer. Analícelo por usted mismo. No corra con el pastor o no corra con su maestro o roe a que le diga algo que lo consuele
de haber estado viviendo una doctrina falsa de anticristos. Repito, analícelo usted mismo y que Dios le dé la revelación de su palabra. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.